Muy buenos días, compañeros. Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Continuando con nuestras capacitaciones del día de hoy, con respecto a lo que tiene que ver con riesgo público, vamos a ver la siguiente parte. ¿Qué recordamos con respecto al riesgo público en desplazamientos? ¿Qué puedes recordar tú? Hoy vamos a ver riesgo público relacionado con todo lo que tiene que ver con delincuencia común. Es importante, como lo mirábamos la anterior vez, definir qué significa riesgo público. Para ello, vamos a ver un video relacionado a riesgo público, pero enfocado a delincuencia común. Riesgo público. El mayor riesgo que puedes correr es ignorarlo. La tranquilidad de tu familia, tu bienestar, el futuro de los suyos pueden cambiar debido a un enemigo silencioso, la violencia social relacionada al riesgo público. Consideramos el riesgo público como la posibilidad que tienen las personas de ser víctimas de cualquier conducta criminal o delictiva que afecte la integridad emocional, física y otros como el patrimonio. Estas situaciones afectan también tu entorno familiar, social y laboral. Ten en cuenta estas recomendaciones para disminuir la posibilidad de ser víctima de cualquier conducta criminal. La mejor forma de prevenir el riesgo público es estar informado de qué sucede en tu entorno. Estar informado y actualizado sobre lo que sucede en tu entorno te permitirá decidir cómo, de qué manera y en qué momentos desplazarte por ciertos lugares, así como cuáles debes evitar hacerlo. Sé un observador consciente. Cuando camines o conduzcas, mantente siempre atento. Ser un observador consciente y caminar o conducir a la defensiva te permitirá determinar si algún peligro o amenaza podrá volverse realidad. Al detectar oportunamente situaciones potencialmente peligrosas, evítalas y abandona el lugar. Si el peligro es imposible de evitar y opones resistencia, puede precipitar una reacción extralimitada de violencia por parte del delincuente. Variar algunas conductas del día a día ocasionalmente. La rutina es una aliada de los delincuentes. Cualquier conducta criminal, por sencilla que aparente ser, los obliga a estudiar una estrategia que utilizarán, y para ello se valen de rutas, horarios, hábitos y costumbres. Por esto quienes cometen delitos casi nunca se equivocan. Sé reservado. Tu información personal debe ser confidencial. Recuerda, si tu información personal es confidencial, será difícil para extraños acceder a ella fácilmente. Es necesario dialogar con tu familia, amigos y colaboradores para explicarles cómo administrar la información en páginas sociales. Abstente de contestar encuestas, llamadas de teléfonos de desconocidos y si es necesario emitir tu información, ten la precaución de hacerlo en establecimientos reconocidos por su seguridad y tradición. La prudencia y discreción son la base para reducir tu perfil y hacerte poco atractivo para los delincuentes. El bajo perfil desde la seguridad personal se refiere a un comportamiento marcado por la sensatez, humildad, el respeto hacia los demás y una baja exposición en momentos críticos. ¿Es necesario que personas de bajo nivel de confianza evidencien tu posición económica y afinidad política frente al conflicto colombiano? El respeto a la dignidad humana es la característica de una persona justa. Rescatar a toda costa el respeto a la dignidad de las personas, sin ninguna diferencia, es crucial para evitar la generación de sentimientos adversos que en el futuro puedan reflejar situaciones negativas para tu seguridad personal. Denuncia oportunamente a las autoridades. Esto contribuye a disminuir la impunidad. Muchas personas evitan denunciar por temor a represalias o porque la confianza en la efectividad del Estado es baja, y de esa manera el mensaje al delincuente es: aquí no pasa nada. Esa mentalidad debemos transformarla en una cultura de legalidad. Como decíamos, como podíamos observar en el video, vemos claridad sobre lo que
tiene que ver con riesgo público, lo que tiene que ver con riesgo público por delincuencia común y cuáles son algunas de las medidas de control para mitigar este riesgo. Más adelante vamos a brincar más a fondo con respecto a esos controles y esos factores de riesgo relacionados a riesgo público. Pero, ¿qué significa riesgo público en general? Según el Diccionario de Lengua Española decimos que es toda situación que se debe a factores externos que representan peligros y exponen la seguridad de las personas y normalmente se atribuye a inseguridad, tráfico, terrorismo y diferentes peligros callejeros. Y como lo mirábamos en la capacitación pasada, se tienen que relacionar 4 aspectos importantes, que son el tiempo, el espacio, el agente y los móviles. ¿A qué hace referencia eso? El tiempo, como lo mirábamos la clase pasada, la vez pasada, hacía relación a que existen temporadas, sitios específicos, que en ejemplo, quincena, fin de año, en donde se presenta la delincuencia común está más atenta para presentar a ambos estos agentes. El espacio, sectores de la ciudad, los mismos sectores de Colombia, lo mirábamos y va a ser muy diferente. Un ejemplo, la zona central de Bogotá, con el problema que se está presentando actualmente con los indigentes, a una zona de ambos norte, en Chocó, va a ser muy diferente también ese sector, vamos a Bogotá o a Colombia. Los agentes, ya los ladrones, conductores, perros, terroristas, todo lo que está pasando, digamos, como tal en la situación colombiana. Y por último, los móviles, pues vamos, son ya lo que están, los móviles hacen referencia, vamos, al factor o a lo que ellos nos quieren, vamos, lo que posiblemente nos pueden robar, como son joyas, celulares, cadenas y demás. Miramos, y es importante, digamos, cuando hablamos de riesgo público, ustedes a ser trabajadores, vamos, en misión, juegan un papel fundamental y es importante definir exactamente bien qué se considera un accidente de trabajo. ¿Qué decimos que era accidente de trabajo? ¿Recuerdas? Dame un ejemplo, por favor, de un accidente de trabajo. Tú, cuando te desplazas, dime un ejemplo, vamos, en el desplazamiento que puedas tener en accidente de trabajo. Exacto, muy bien. Él nos comenta y, digamos, retornando a la clase, a la capacitación pasada, cuando miramos desplazamientos, es exacto el ejemplo que estás colocando. Si la persona, vamos, está desplazando en un burro para ir a una vereda, la persona se cae y le llega a pasar algo, de ese accidente de trabajo. Decimos que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo. Ocasión, ¿a qué hace referencia? Ocasión hace referencia, vamos, a que esté desarrollando todas las funciones para las cuales se fue contratado. Voy a colocar, vamos, un ejemplo que es muy clásico y vamos, el cual también genera mucha confusión. ¿Qué pasa, digamos, normalmente cuando tenemos a la persona de servicios generales y la mandamos a hacer alguna diligencia? Por favor, vaya, haga esta consignación. Si a esa persona le llega a pasar algo, también se considera un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque viene dada por una orden dada por un jefe inmediato. Es por eso que cada uno de ustedes tengamos en cuenta, como lo mirábamos la clase pasada, cuáles son nuestros riesgos y cuáles son, digamos, los peligros a los cuales nos encontramos en nuestro entorno. Es importante que ustedes, como trabajadores en misión, como lo miramos la capacitación pasada, cualquier evento que les llegue a suceder ante su desarrollo de sus funciones en misión se considera accidente de trabajo. Y es por eso que hoy nos sentamos el día de hoy para mirar cuáles son esos riesgos por delincuencia común a los cuales ustedes se pueden encontrar expuestos. Cuando hablamos de riesgo público, específicamente enfocado a delincuencia común, podemos observar los siguientes peligros a los cuales ustedes se van a encontrar expuestos: robo o atracos, atentados, agresiones físicas o verbales, extorsiones, amenazas, secuestros y balaceras. Más adelante vamos a hablar y vamos a detallar cada uno de ellos.
Es importante, y aquí miramos, como lo decíamos anteriormente, el espacio juega un papel fundamental. ¿Dónde creen que estamos más expuestos a la parte de secuestros? ¿En Chocó o en Bogotá? ¿Dónde crees? Específicamente, exactamente, hay sitios del país donde vamos a estar más expuestos a eso. ¿Dónde creen que es más peligroso? Vamos en los años en que existíamos Pablo Escobar, en los años 80. ¿Dónde era más frecuente atentados? ¿En Medellín o en Bucaramanga? Hay también épocas específicas en donde esto se presenta mucho. Normalmente, como les comentaba, la parte de robo y atracos, en donde estamos viendo ahorita un papel fundamental y donde se ha disparado tanto la delincuencia común, sobre todo en el uso y en el robo de celulares. Hay sitios y temporadas específicas en donde los ladrones hacen sus fechorías y salen a hacer su agosto, como normalmente se dice. Normalmente vamos en épocas como las que ya se avecinan, en épocas de diciembre. Es por eso que ahí tenemos que tener los ojos muy bien abiertos y más adelante vamos a ver algunas recomendaciones para ello. Vamos a hacer la siguiente actividad. Para ello necesito que por favor nos agrupemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y vamos a ver el siguiente video. En ese video lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a determinar cuáles son los controles que ustedes plantean para la siguiente actividad. Para ello vamos a contar con 10 minutos. Una vez terminado esos 10 minutos, vamos a nombrar a un representante de cada grupo, el cual va a exponer esas medidas de control. Comenzamos la actividad.
normalmente, como mirábamos, desde la parte de riesgo público al cual ambos nos encontramos más expuestos y mirábamos en los videos, no necesariamente nos encontramos expuestos a unos atentados, amenazas, extorsiones. Lo más frecuente que se puede llegar a presentar son los atracos o robos. Y no estamos expuestos no solo en nuestra vida de trabajo, sino también en nuestra vida personal. Es por eso que debemos ver qué debemos hacer en caso de que se presente este tipo de eventos. Lo primordial y lo primero es actuar serenamente y evitar el pánico. Esto vamos a que hace referencia a que tenemos que conservar la calma. Sabemos que es difícil ante este tipo de eventos y depende mucho de la personalidad de cada uno de nosotros. Pero ante todo, debemos siempre intentar mantener la calma. ¿Por qué? Porque ante cualquier evento de estos, lo que puede llegar a hacer es que el agresor entre también en pánico y nos genere una lesión. Lo segundo que tenemos que hacer, y otra de las recomendaciones importantes que tenemos que hacer cuando esto suceda, es pedirle calma al delincuente, decirle que se tranquilice, que no va a pasar nada, con el mismo fin. Hay muchas veces que los delincuentes lo están haciendo por alguna necesidad y, por así decirlo, no son ladrones experimentados, sino que lo están haciendo por un evento específico. Y entran en pánico y también nos pueden llegar a generar daño. Haga que él se sienta siempre bajo control de la situación. Es importante estar en contacto visual con la persona y estar hablándole constantemente. ¿Con qué fin? Con el fin de que él sienta que estábamos bajo la situación. Nunca tenemos que resistirnos y entregar siempre lo que nos están pidiendo. No tenemos que hacernos como si fuéramos Superman o héroes, porque ante esto también podemos estar sufriendo una lesión. ¿Cuántas noticias no hemos visto de personas que mueren porque le roban un celular, porque le roban una cadena o porque le roban cualquier otro elemento? Cuando se presente contacto con arma de fuego, nunca debemos forcejear, porque ante esto podemos hacer que el arma se accione y nos esté generando una lesión grave o mortal. Nunca debemos crear situaciones que hagan que los delincuentes estén generando o estén perdiendo su control. Por lo mismo, como lo mencionábamos anteriormente, esto puede hacer que la persona, al sentirse que se está perdiendo su control, nos genere algún daño y nos genere una lesión. Nunca responda a las agresiones físicas contra usted o contra sus acompañantes. Mirábamos que lo más importante que teníamos que tener es mantener la calma para evitar cualquier tipo de lesión o daño que nos puedan generar a nosotros o a las personas con las que nos rodean. Principalmente, esto es muy importante siempre, buscar la protección física de nosotros y de nuestras familias. Recuerde, el objeto principal ante cualquier agresión, atraco o robo, lo más importante es permanecer vivos y sobrevivir. Si nosotros seguimos algunas de estas recomendaciones, como les comentaba anteriormente, no vamos a generar ningún daño hacia nosotros, sino todo lo contrario, vamos a generar que todo salga bien. Y por último, si algún ladrón se encuentra drogado o bebido, tiene reflejos alterados. Siendo así, que haga todo con mucha más calma y con movimientos suaves. Él normalmente nos informa y nos muestra qué es lo siguiente que va a hacer. Pero ante todo, ante estas situaciones también es muy importante
que siempre mantengamos la calma. No pongamos resistencia ante los delincuentes. Recuerde que vale mucho más nuestra vida que cualquier objeto personal. Un objeto robado tranquilamente podemos recuperarlo. Sí, sabemos que nos cuesta mucho trabajo recuperar y comprar las cosas. Pero ¿qué crees que es más importante? ¿Un celular o tu vida? Exacto, es mucho más importante nuestra vida. Y por eso es muy importante que ante cualquier cosa pongamos y pensemos siempre en nuestras familias y en nosotros mismos, que somos los recursos más importantes que tenemos tanto en las empresas como en nuestra sociedad. ¿Qué tenemos que hacer cuando se presentan agresiones físicas o verbales? Eso es algo por lo cual vamos a estar mucho también tiempo expuestos, sobre todo ustedes que realizamos visitas a comunidades. Hay muchas veces que el personal vamos a estar alterado por las situaciones que pasan, por las mismas necesidades. Y esas son algunas recomendaciones claves que tenemos que tener cuando se presenta ese tipo de situaciones. Lo primero es, al igual que cuando tenemos los atracos, es conservar la calma y debemos evitar responder con agresión. Por eso vamos aquí entra la famosa frase que dice: piense antes de actuar o antes de hablar. Normalmente, ¿qué crees que pasa si una persona, vamos, a ti te tira una piedra o te responde, vamos, con una grosería? ¿Qué es lo normal que uno hace? Responde de la misma manera y aplica la famosa ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Agrandando más el problema. Lo siguiente, debemos pensar en las consecuencias de los actos, como lo decía anteriormente. Antes de hablar, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que mirar, eso que vamos a decir y eso que vamos a hacer, qué consecuencias está trayendo. Evitar comentarios o actos que puedan provocar más al agresor. Procurar que el ritmo de la respiración sea parecida a la normal. ¿Esto con qué fin? Con el fin de generar calma, tanto en usted como en la persona que le está haciendo la agresión. Y evite desafiar también a las personas con las miradas o con los gestos no verbales. Muchas ocasiones lo que decimos con la forma no verbal representa mucho más de lo que están diciendo las palabras. Es aquí, digamos, por eso que es muy importante jugar con todo nuestro cuerpo, con las miradas, con la forma, vamos, cómo estamos respondiendo, con el tono de la voz. Eso también genera. Y pídale siempre calma a la otra persona. Tenemos que intentar llegar a calmar a las personas. ¿Qué tenemos que hacer en caso de extorsiones? ¿Cuál creen que es, vamos, la parte más importante para ello? Como sabemos, en la situación actual en la que está presentándose el país y por la que está pasando, cualquier persona puede ser, vamos, consciente de una extorsión. Se presenta mucho más en ciudades pequeñas o en pueblos pequeños, como un ejemplo, en departamentos pequeños, Chocó, Putumayo, que de pronto en la misma ciudad, como Bogotá. Pero eso no significa que cualquier persona no esté exenta de eso. En cualquier momento, cualquiera de los que estamos aquí reunidos, podemos estar pasando por eso. Por lo cual es muy importante mirar qué tenemos que hacer en caso de extorsión. Cuando se presente eso, en ningún momento tenemos que llegar a negociar con el delincuente. Siempre debemos informarle a las autoridades. ¿Para qué? Para que ellos sean los encargados de manejar el evento. En caso de que se llegue a presentar alguna extorsión, también es importante informarle al área de seguridad y salud en el trabajo, lo que anteriormente se llamaba salud ocupacional, para que ellos puedan a su vez informarle al área de seguridad física
y estemos relacionados y ellos también estén al tanto de la situación. No confrontar a los extorsionistas, ni se discuta sobre la razón de ser, sea natural o cualquier otra que pueda llegar a presentarse. Debemos informar, como lo decía anteriormente, siempre a la inversa. Por nada del mundo se guarda información. Recordemos que existen personas capacitadas y que han manejado y que trabajan sobre esto, lo cual nos ayuda mucho dando esta información. Al callarnos cualquier información con respecto a esto, ya sea por miedo, porque dicen que nos pueden llegar a generar daño a nuestras familias, esto nos está generando que más personas puedan ser víctimas de ello. Por eso siempre tenemos que informarle tanto a la empresa como también a las autoridades. Y es importante canalizar también y dimensionar las amenazas. Muchas veces de pronto lo hacen por bromas, lo hacen para mirar qué tanta información pueden sacar de nosotros, ya sea por delincuencia común, narcotráfico, grupos organizados al margen de la ley y demás. Entonces es importante mirar y dimensionar. Va a ser de pronto muy diferente que puede ser una llamada aislada, que de pronto lo que les comento puede ser para llamar la atención o para buscar información, o puede ser en forma de juego, pero va a ser muy diferente esas llamadas comienzan reiterativas, de pronto ya una vez al mes, y ya comienzan a ser más largas. Entonces ya de pronto ya comenzamos allí a ver qué hacer ese tipo de cosas. Ante las amenazas, está muy relacionado también con las extorsiones. Siempre debemos mantener la calma ante todas las situaciones. Recuerden que eso es lo más importante que tenemos que hacer. Lo mismo que mirábamos anteriormente con las extorsiones, debemos mirar si son amenazas aisladas o son reiteradas. No hable de lo que no sabe o no conoce. No demos información. Muchas veces se presenta, y actualmente también se está presentando como una metodología de robo, que llaman a nuestras casas, se hacen pasar por funcionarios de empresas públicas. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar información. O también llaman y dicen: por favor, estamos hablando de la policía. ¿Por qué? Porque su esposo acabó de sufrir un accidente, acabó de sufrir, está arrestado, necesitamos que le lleve alguna plata para poder sacarlo. Son metodologías de robo que está utilizando la información. No demos información confidencial, no demos este tipo de información a personas extrañas. Es para sacarnos información y podemos ser víctimas de robos o de algún daño que se pueda llegar a generar para nosotros. Siempre debemos dejar que la persona hable, escuchémoslo, y como les comentaba anteriormente, informémosle siempre a las autoridades, que ellos sean los encargados de darle manejo. Cuando estamos haciendo esto, tranquilamente se puede interseccionar llamadas. Y esas llamadas que se requieren, entonces dejáramos, entre más tiempo pase, es más fácil localizar ese punto. También es importante que no caigamos en el miedo y siempre mantengamos informados tanto a la empresa como a las autoridades que nos están verificando y nos están diciendo ante estas amenazas. ¿Qué hacer ante un secuestro? ¿Tú crees que estás dispuesto a un secuestro o no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Será que la situación en la que está pasando el país, no somos víctimas de secuestro? De pronto ya no es tanto como antes, y ya nos escuchábamos cuando teníamos las famosas pescas milagrosas. Y sí, pueda que de pronto, en este momento, estemos llegando a un fin de grupos del margen de la ley. Pero recuerden
que no solo el secuestro se da por ese tipo de grupos, también la misma delincuencia común lo están generando. ¿Con qué fin? Con el fin de tener recursos. De pronto ya no es tan común y uno diría, no, es que usted acá en la ciudad acá no me puede pasar, el programa más se pasa para las personas que están desarrollando visitas a las veredas, pero no. En cualquier momento, en cualquier sitio, nosotros también podemos ser víctimas del secuestro. Y para ello son algunas recomendaciones que tenemos que tener. Como les he dicho ambos en las últimas diapositivas que hemos visto, ante todo tema de riesgo público por delincuencia común, debemos mantener la calma. En ningún momento debemos gritar, caer en pánico, reaccionar de manera violenta. ¿Por qué? Porque podemos generar que la persona entre en pánico y nos haga algo. Evite llamar la atención con actitudes o argumentos durante el retén. Siempre debemos estar lo más normales posibles. No se involucre con los agresores. Recuerde que el líder es el que toma la vocería. No hable más de lo necesario. Respondamos estrictamente lo que nos están preguntando. No demos información que no nos solicitan. ¿Por qué? Porque eso es muy importante y puede que de pronto nosotros no seamos víctimas del secuestro, pero si damos información más de lo necesario, pueda que digamos nos secuestren. Hable poco y frente a las preguntas que haga el agresor, sea concreto en la respuesta, buscando dar la menor información posible. En caso de que seamos móviles del retén y nos obliguen a caminar, desplazarse de un sitio a otro, acatarnos todas las instrucciones de los agresores. Y es muy importante, de ser posible, intentemos dejar señales en el camino, lo cual puede dar aviso a las autoridades y encontrarnos más fácilmente. Si ya somos víctimas de esto, debemos aceptar el suceso y buscar aceptar las situaciones. Tenemos que mantener una posición serena y mantenernos siempre en el grupo. Nunca debemos desplazarnos de manera propia. Debemos actuar con discreción. Debemos manejar nuestras emociones negativas y no mostrar rechazo frente a ideas planeadas por los agresores. ¿Qué debemos hacer en caso de que estemos dentro de una balacera, cuando nos encontramos dentro de las balaceras? Esto es muy común en todos los rincones de nuestro país. Se presentan balaceras entre barrios, entre pandillas, los mismos grupos. Por ello, es importante que sigamos estas recomendaciones. Si vamos manejando, debemos detener el auto y ponernos siempre de pecho contra el automóvil. En caso de que estemos cerca del lugar de conflicto, debemos retirarnos con precaución al pie del vehículo, según sea el caso. Si estamos en calles, debemos siempre tirarnos al piso, debido a que normalmente la balacera se lleva a cabo entre elementos, bandas, rivales o entre otros maleantes
y las autoridades lo mejor que pueden hacer es tirarse al piso y de esta manera reducimos la probabilidad de que una bala nos pegue. Rodar por el suelo. Una vez estemos tirados en el suelo, si hay un lugar cercano donde podamos escondernos, debemos llegar a ese sitio, pero para ello debemos estar arrastrados y como lo mirábamos anteriormente, debemos estar, nuestro pecho debe estar contra el piso. ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir ese tipo de riesgos. Lo más importante, siempre que se presente algún tipo de evento, ya sea por robo, amenazas, secuestros, atentados, balacera, debemos denunciar. Dime, ¿por qué crees que es importante denunciar? Muchas veces pensamos que al denunciar la policía no hace nada. La policía, ¿sí? ¿Qué podemos manejar? Si la policía los maleantes no los cogen, pero no crean, al denunciar tiene unos grandes beneficios. Uno, independientemente de que sea el daño reparado o no, es importante que nosotros denunciemos con el fin de que el evento vuelva a suceder a una o más personas. Y es importante que nosotros denunciemos. ¿Por qué? Porque se establece un precedente del delito ante las autoridades, lo cual genera que esto aumente las estadísticas. Y aquí podemos decir, sí, que aumentan las estadísticas, es uno más. ¿Y qué pasa? Al generarse esto, aumentan los delitos y permite un aumento de inversión en seguridad para el próximo periodo que estamos viendo. Este aumento de delitos en el sector rural hace que las autoridades tomen medidas más oportunas como aumento de presencia policial en el sector o en el sitio en el cual se está presentando. Es cierto, muchos delitos quedan impunes, porque al no existir denuncia formal, no existe un delito y el delincuente no puede ser judicializado. A continuación, vamos a ver un video en el cual nos muestra cómo podemos intervenir acerca de unos robos de celulares que actualmente es el robo más común que se está presentando en nuestro país. El número móvil marcado está temporalmente fuera de servicio. Bueno, nosotros estábamos en Panamá. Cuando aterrizó el avión en Bogotá, venía carreteando el avión y nosotros dos de una vez a ver quién le contesta primero, Juan Guillermo, y empezamos a prender el celular. Y gran sorpresa que dijo Andrés, mi amor, tan raro, está apagado porque Juanji tiene el celular apagado. ¿Celulares? Eso es allí en la Caracas con 13, man. Dos robos celulares.
tener sustento para vivir, rumbear o comer por ahí. En un sector estamos atacando de manera contundente, frontal y directa esta clase de delitos. La policía se limita, no sé, como a hacer lo que ellos están haciendo, pero por decir no a las cosas que realmente necesitamos para que se solventen los problemas, sino cosas diferentes. El OPJ ya lo llevan a uno 24 horas mientras averiguan y como no encuentran nada, entonces lo sueltan a uno, entonces uno sigue haciendo lo mismo, porque como no hay control, la forma más fácil de conseguir plata. En mi caso, tuve la experiencia de que me iban a robar y me apuñalaron por robarme, ¿no? Luego me dejaron muy lisiada porque estuve a punto pues de morir. Amenazamos, más no hemos chuzado a nadie. Sí hemos escuchado que han chuzado, pero nosotros no. Se ponen muy talentosos las personas, entonces hay que amenazarlas para que nos entreguen más fácil. Consternación por el asesinato en Bogotá de un joven abogado de 25 años a quien mataron por robarle el celular. Sector de Rosales, en donde se presentó el robo y la posterior muerte del joven abogado Juan Guillermo Gómez. Pasan los 4 muchachos y se devuelven, le piden plata. Juan Gui no tenía sino 20.000 pesos. Y se enojan ellos y alcanza a ser así, le ponen la puñalada y le roban el celular y sale. Fue afortunadamente debajo de 3 cámaras de video. Había un celador y una señora de testigos que fueron los que llamaron muy oportunamente a la policía y los muchachos están cruzando la esquina, los agarraron, tenían las manchas de sangre de Juan Guillermo con el celular. Juan Guillermo es mi mejor amigo. Manejar este dolor en un principio ha sido muy complicado. Siempre en el fondo es una tristeza muy grande y un vacío inmenso. Yo que recuerde no hay un solo día en que no haya pensado en Juan Guillermo. Estamos trabajando también dentro de las principales ciudades del país con el fin de también desincentivar la comercialización ilícita que se da en los centros comerciales, algunos de carácter informal, en donde se facilita la comercialización de los equipos una vez han sido adulterados o modificados. A mi local llegan personas a ofrecer teléfonos, dicen que lo quieren vender porque se lo encontraron o no sé qué, pero pues uno sabe que no son de buena procedencia. 20, 30, 50 personas están llegando acá diariamente a ofrecernos teléfonos. Ahí hay unos que se dedican al hurto callejero de celular. Hay otros que se dedican a la compra de esos celulares hurtados y ya son unas organizaciones más sofisticadas. Nosotros somos 6, entre edades de 15 a 18 años más o menos. Y nos vamos, como dicen por ahí, a pistear la gente y el que de papaya, pues, lo robamos. Hay una tercera cabeza que es la encargada de no solo comercializarlo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque sabemos y conocemos que se está llevando a cabo este delito de manera transnacional y que muchos de los celulares que se roban aquí en Bogotá, que se roban aquí en el país, van a parar a Venezuela, van a parar a Ecuador y a diferentes países de Centro y Sudamérica. Entonces se llevan las tarjetas que están reportadas acá en este país y las mandan para otros países. Eso es lo que hacen. Debilitar el comercio internacional de teléfonos hurtados y esto es desestimular todo ese tráfico que se da a través de las fronteras con Ecuador, con Venezuela y hacia Centroamérica. Y yo pienso que hay un grado muy grande de responsabilidad de los operadores en este flagelo, porque no debe interesar ni primar
el consumo masivo en las personas de menos recursos que compren celulares más económicos para tener una mayor venta a la vida humana. Las compañías operadoras de celular tampoco han contribuido como podrían estar contribuyendo. Pero lo que ha ocurrido es que de abril a la fecha las compañías celulares han bloqueado no más de 110.000 equipos, cuando este es lo mínimo que deben estar bloqueando por mes. Y a los colombianos que entiendan que este es un instrumento clave, esa base de datos de equipos legales en Colombia, para poder ejercer un control e impedir que se activen equipos que han sido robados. No, yo tengo la bodega acá, mira, ese edificio. Yo salgo y de una, yo hago conformal. Acá vienen por unos 2 o 3 teléfonos y le vamos a baratar en grandes y se puede conmigo o no. Sí, claro, yo le doy por mayor, mi hermano, yo le doy la garantía que si quiere me paga con tarjeta, ¿sí me entiende? Yo lo registro, ¿entiendes? No es, vea, póngame cuidado, no es venta callejera ni en nada, yo se lo registro. ¿Cómo lo del registro? Lo del registro vamos al consejo y lo registramos. Se va a un consejo, eso ya es un negocio como si yo se lo vendiera directamente en el consejo. La magia de este negocio, yo le coloco el precio real al teléfono. O sea, como si usted sí me hubiera dado los 800 de 500. Entonces yo lo necesito es que la persona me firme, le pase los papeles y entonces que nosotros podemos lo tenga de la base. Es eso. Por eso yo prefiero mejor registrárselos porque me evito inconvenientes. ¿Qué país nos espera? Eso es lo que el sentimiento de frustración. Pasamos unos proyectos de ley con mi esposo y hubo mucho interés en un principio y al final terminaron diciéndonos pues que debíamos hacer el proyecto de ley nosotros. Entonces es frustrante. Para evitar que sigan sucediendo estas cosas, y hemos tratado de emprender una campaña que desafortunadamente puedo decir que ha sido poco efectiva porque no hemos tenido mucho efectividad, ha sido completamente infértil. Es más el deseo y las ganas que nosotros tenemos que las realidades que hemos podido nosotros concretar. Pues esperamos que algún día, con la ayuda de todos los medios, que sabemos que es un factor muy importante, logremos primero concientizar a las autoridades, quienes tienen el manejo de las leyes y las normas, que haya un cambio realmente efectivo, que haya una educación ciudadana donde nosotros entendamos que debemos actuar de una forma correcta porque estamos afectando toda una familia, todo un país, y eso es muy duro, muy difícil de sobrellevar. ¿Qué piensas acerca del video? ¿Cómo se encuentra esa familia después de lo sucedido? Como les decía, si ven ante un atraco, lo más importante es mantener la calma, porque lastimosamente muchos de los atracantes entran en pánico y pueden llegar a ocasionar algo tan terrible como fue la muerte de esta persona. Pero al presentarse eso y al denunciar, podemos ver cómo estas personas no salen impunes y pueden llegar a generar, no van a generar más daño ante la sociedad.
A continuación vamos a ver cómo podemos prevenir los atracos, los atentados y los secuestros. ¿Cómo prevenimos los atracos? Y aquí digamos cada uno de nosotros juega un papel fundamental. No tenemos que transitar, o debemos evitar en lo posible, transitar por zonas poco iluminadas. Debemos siempre preferir transitar por sitios donde hay locales comerciales y un buen número de personas. ¿Con qué fin? Con el fin de que si algo llega a suceder, estas personas nos ayuden y nos presten un primer auxilio. Observar si alguien nos sigue. Evitar llevar objetos de valor como joyas, celulares o demás objetos que lo que hacen es llamar los amigos de lo ajeno. Debemos reportar a las autoridades cualquier acto sospechoso que nosotros veamos. Esto es algo que es muy poco utilizado, pero es de gran ayuda. Debemos guardar dinero en diferentes partes. Permanezca siempre atento a realizar todas las transacciones de dinero. Muchas pérdidas en general se generan por descuido nuestro. Debemos preferir en lo posible, preferir taxis telefónicamente o por aplicativos. A pesar de que ya ha bajado la famosa paseo millonario, todavía se puede presentar. Y ese aplicativo, sabemos, garantiza que se generamos un seguimiento y un rastreo a los taxistas. No reciba alimentos o bebidas de personas desconocidas. Muchas veces camuflan algún tipo de droga en esto. ¿Para qué fin? Con el fin de estar escopolamina, nos drogan, nos duermen y hacen que nos roban con facilidad. No se fíe de personas desanimando, demasiado atractivas, que se acerquen a usted sin ninguna razón. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de bandas en discotecas que utilizan niñas muy bonitas, hombres muy guapos, y lo que hacen es este tipo de cosas? Nos echan escopolamina en la bebida, nos echan alguna droga y después de eso nos roban, van a nuestros apartamentos y nos saquean todo. ¿Qué tenemos que hacer ante extorsiones? No debemos ser ostentosos y manejar con prudencia nuestras relaciones en la comunidad y con las personas aledañas. Siempre estar atentos en caso de extorsiones extorsivos en el sector. Muchas veces las bandas delincuenciales cogen sectores comerciales, residenciales, para hacer este tipo de cosas. Sea prudente en el manejo de la información. Como los decía anteriormente, tenemos que tener mucho cuidado con la información que nosotros damos a las personas, a los vecinos, a las llamadas telefónicas. Muchas veces se hacen pasar por gente de empresas, de servicios públicos, de autoridades, con el fin de sacarnos información confidencial y después utilizarla ya sea para extorsiones o para robos. Verificar siempre los datos de referencia de las personas que están en servicios generales, al igual que también debemos verificar los datos de las personas que van a hacerle mantenimiento a nuestros servicios públicos. Actualmente se utiliza mucho la metodología de robo
por medio de ellas. Es personas que se disfrazan con los mismos uniformes y la misma dotación que utiliza el personal de las empresas de servicios públicos, y lo que hacen es entrar a las casas y robarnos y hacernos daño. Recuerden que nadie sabe quién escucha a dónde ir para una información. Maneje un bajo perfil. Como lo mirábamos anteriormente, no debemos utilizar cosas de valor a simple vista. Esto hace que seamos un blanco fácil para las personas que nos quieren hacer daños o robos. ¿Cuáles son esos casos que debemos hacer en caso de que se presente un secuestro? ¿Cómo podemos evitar? Importante, siempre debemos mantenernos informados de las autoridades viales, de las noticias, de las empresas transportadoras, de conductores, acerca del estado de las vías por las cuales vamos a ir. Si es necesario realizar un desplazamiento por vía terrestre, identifique las más expuestas a retenes ilegales. Como les comentaba anteriormente, estamos en un país en donde esto se puede llegar a presentar. Con el objeto de conocer el lugar al que se dirige, estudie y lleve su equipaje un mapa de la región por donde nosotros vamos a desarrollar y vamos a desarrollar nuestras funciones o vamos a desplazarnos en caso de viaje. Planee con anticipación qué vamos a hacer y con quién comunicarnos en caso de que se llegue a presentar algún evento. Debemos estar atentos al contraflujo de los vehículos, porque con ello podemos mirar con anticipación qué está pasando más adelante de la vía. Miramos nuevamente manejar un bajo perfil ante toda situación. Evite comentarios sobre las rutas, ya sean con nuestros amigos, con nuestros conocidos y mucho más con extraños. Solo demos información que sea necesaria. Transite por las carreteras preferiblemente durante el día. Normalmente las pescas milagrosas se realizan en horario nocturno, en donde estamos menos transitados y menos iluminación hay. En lo posible viaje en caravana con otros vehículos o personas. ¿Con qué fin? Con el fin de que si llega a pasarle algo, no solo un secuestro, sino alguna emergencia, el resto del equipo lo puede ayudar. Y debemos estar muy atentos a los comentarios de la comunidad. Ellos saben muy bien de pronto qué es lo que puede pasar. Ellos conocen el sitio en el que están. El siguiente video nos va a mostrar, como de manera, vamos en resumen, cuáles son algunos pasos que tenemos que hacer para evitar ese tipo de riesgo público por delincuencia común. Recuerden que esto no solo nos sirve para la empresa, sino también para nuestra vida diaria. Y es por eso que debemos divulgar las recomendaciones que hemos visto el día de hoy a nuestros hijos, nuestros padres y a nuestra familia en general, porque cualquiera de nosotros puede estar expuesto a este tipo de situaciones. Frases tan corrientes como "a mí nunca me ha ocurrido", "eso le ocurre a los demás pero a mí no", son usuales
Por eso, el día de hoy vamos a hablar de todo lo relacionado con riesgo público. El principal objetivo de hablar de riesgo público es para dar unas recomendaciones básicas para evitar el riesgo público a nivel del trabajo, del hogar y en la vía pública. Pero, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para evitar este riesgo público? Lo principal es la actitud, porque por medio de una actitud preventiva podemos evitar muchos problemas que por estar desprevenido nos pueden ocasionar con mucha más frecuencia de lo que nos imaginamos. El efecto contra la inseguridad, de acuerdo a las estadísticas, el 90% es ocasionado por prevención que tenemos, el 5% por reacción y el 5% por suerte. Como el 90% es ocasionado por prevención, vamos a hablar de todas las normas y recomendaciones preventivas para que tengamos en cuenta y evitar el riesgo público. ¿Pero qué recomendaciones debemos seguir nosotros? Varias. Primero, debemos eliminar esa frase que nunca me ha ocurrido y nunca me ocurrirá, porque esas son las personas que son descuidadas y desprevenidas y son más vulnerables al atraco en vías públicas. Tenemos que conocer nuestra vulnerabilidad. En ocasiones nos damos cuenta que cogemos por vías totalmente oscuras y solas. Debemos siempre tener vías alternas, no seguir siempre por el mismo lugar. Y siempre que estemos caminando por algún lugar, debemos tener un plan alterno. Pero, ¿cómo es el perfil de un delincuente? De una persona que de pronto esté pensando en atracarnos. Primero que todo, el delincuente también se encuentra nervioso, porque de alguna manera no sabe que si la persona que va a ser atracada está armada igual que él. Siempre escoger a la persona desprevenida, porque el factor sorpresa para él es fundamental. El delincuente no quiere ser descubierto y es por eso la seguridad que nosotros demostremos es fundamental. Ante todo, cuando nosotros lamentablemente por estar desprevenidos o descuidados somos víctimas de un atraco, lo primero que tenemos que hacer es tener la calma. No pongamos resistencia, no sabemos si la persona que nos está atracando esté armada. Trate de memorizar todas las palabras que él diga y si de alguna manera sale en un automóvil, mire las placas, memorícelas, es un dato importante. En caso de que lleguen a haber disparos, lo fundamental es que nos acostemos en el piso y nos cubramos la cabeza. Por ningún motivo persiga a los asaltantes. En ocasiones son bandas muy bien organizadas y pueden agredirte de una manera seria y hasta letal. Bueno, y si nos encontramos en la vía pública y somos atracadas en ese momento, hay también recomendaciones específicas. Vamos a mirar unas de ellas. Procure lo posible en la calle no llevar joyas ni celulares que pueden ocasionar o ser encarnadas para ser atracados. Evite estar muy solo en sitios oscuros. Cuando ve una situación sospechosa, aléjase o tome una dirección contraria. Si en algún momento ve que la persona se acerca mucho más de 2 metros, trate de meterse en un local. Pero si no existe ningún local, si es una zona desértica, algo importante es poder gritar o mencionar el nombre de alguien. Esto indicará que de pronto usted no está solo o cerca de usted hay alguien que la puede proteger. En este momento el atacante podrá de pronto irse porque pensará que es difícil el atraco hacia usted. Evite en el momento de pagar mostrar las tarjetas de crédito, más bien saque el dinero y guárdelo en otro lugar porque muchas personas están observando en su billetera usted que carga. Y ojo, tenga cuidado, evite quedarse dormido en todos los transportes públicos porque son muchas las personas que aprovechan esa situación para atracarla. Bueno, ¿y cómo poder evitar que a nuestra familia la atraque? Primero que todo debemos reunirnos y hacer un frente común para tener alternativas en el momento que seamos atracados. El atraco cada vez es más frecuente en nuestro país. En ocasiones nos piden por teléfono muchos datos e informaciones, nunca los demos. Muchas veces esos datos e informaciones son datos importantes para ellos que pueden ocasionar un robo fácil en nuestro hogar. Es necesario también tener un directorio telefónico de las partes importantes, instituciones importantes como los bomberos, las ambulancias, la policía, de manera que en caso de emergencia los tengamos a la mano. Si va a salir de vacaciones, no le cuente a todo el mundo que lo va a hacer, simplemente trate de tener a alguien adentro que cuide su casa y de alguna manera evitar que entren a su hogar y lo desocupen. Si ya ha sido duplicado de las llaves, mire a una persona de confianza, porque en ocasiones ese duplicado puede ser utilizado para tener acceso a su casa. ¿Cómo evitar el robo en los edificios? Primero,
Todas las áreas comunes como los halls, los jardines deben estar muy bien iluminados. Debemos avisarle a la persona de seguridad que no debe entrar a nadie, a ningún apartamento si no está debidamente identificado. Se debe evitar en el caso de edificios altos que los niños viajen solos en los ascensores. No reciba paquetes o correspondencia que no tenga su nombre, porque esto también puede ocasionar alteraciones de su seguridad. Nunca reciba vendedores en su casa. Si desea de alguna manera aceptarlos, es mejor que los reciba en la recepción y esto será mucho más seguro para usted. Porque recuerde que la seguridad es compromiso de todos. Como vimos, esas son algunas recomendaciones generales para evitar que nos pase algo por delincuencia común. Por último, vamos a ver algunas recomendaciones generales con respecto a qué debemos hacer para prevenir el riesgo público por delincuencia común. Como miramos durante toda la presentación, lo más importante ante cualquier evento es conservar la calma. Es muy importante que siempre estemos atentos a todo nuestro entorno. Verifiquemos todas las condiciones a las cuales vamos a estar expuestos. Y en caso de que observemos algo extraño, debemos informarlo de manera inmediata a nuestras autoridades. Una simple llamada, con un simple minuto, podemos salvar nuestra vida y la de cualquier otra persona. Es muy importante manejar muy buenas relaciones en general con todas las personas que nos rodean. No sabemos qué persona puede llegar a hacernos daño. Es importante cuando vayamos a hacer transacciones bancarias, cuando estamos sobre todo en épocas como quincena, ahora que se viene la época de diciembre, no retirar gran cantidad de suma de dinero de los bancos, ni llevar con nosotros gran cantidad de dinero, solo lo que sea necesario, y solo si es necesario mantener y retirar este tipo de dinero, pidamos acompañamiento de la policía para evitar que algo nos pase. Aunque no lo crean, muchos delincuentes se hacen pasar por agentes de bancos y por personal de los bancos y están ahí atentos a mirar qué persona es la que retira y ya nos hacen daño. Y están utilizando una metodología ahora con la parte tecnológica. Toman la foto y la envían por WhatsApp y ya tienen identificada a la persona. Ya no es necesario colocar como antes, que le colocaba algo blanco o algo por el estilo. No saquemos ni mostremos cosas de valor en la calle. Hagamos uso de celulares en establecimientos cerrados. Vimos en el video cómo muere una persona por robarle un celular. Recomendaciones generales para las empresas: contar con sistemas cerrados de televisión. Ayuda mucho este tipo de eventos. ¿Para qué? Para disminuir ese riesgo público por delincuencia común. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Espero que esta capacitación haya servido de guía y haya dado algunas recomendaciones generales. Y espero que cada uno de nosotros las pongamos en práctica
con el fin de evitar más accidentes por delincuencia común. Feliz tarde.